Todavía no la he creado esta tabla que está aquí. La selecciono y la creo. Ejecutar, ¿no? Selecciono y la ejecuto. ¿Listo? Comandos completados correctamente. Ya saben que no va a aparecer instantáneamente. Es lo que están esperando. Y ahora no está mi tabla, no, ¿dónde estará? No, eso no sirve, no. Acá hay clarito, dice, ¿no? Nombre de la ya existe, tengo que refrescar. Me vengo aquí, lo refresco, abro esto, abro la empresa, abro las tablas y ahí tenemos a la tabla del proveedor. Acabamos de crear dos tablas con el mismo criterio, súper sencillo de crear, ¿no es cierto? Ya saben qué significa primary key, ya saben por qué le ponemos el identity y demás. ¿No veo o no? No voy a registrar ningún valor en proveedor, no voy a registrar ningún valor en proveedor porque ya sé que está funcionando. Habíamos insertado registro en cliente solamente para ver que funciona el primary key y que el identity también funciona, que automáticamente él pone un valor, que le damos autonomía a esa llave, ¿no? A esa columna. Aquí va a pasar lo mismo, así que no hay necesidad de insertar nada. Ahora vámonos a crear las tablas que tienen dependencia. Y aquí hay algo importante, por eso les pedí una sesión más. Aquí hay algo importante que necesitamos ver sí o sí, ¿ya? Que llegaría a ser, en este caso, esta parte me tienen que entender bien, porque si no, estamos fritos. Ahora vamos a crear las tablas que no tienen dependencia. Si habría una tabla como esta, como la del proveedor y la del cliente, que no tienen dependencia, su creación sería la misma, similar a estas dos. No habría ningún problema. ¿No veo o no? Para este ejercicio ya acabamos de codificar la creación de las dos tablas que no tienen dependencia, caso de cliente y caso de proveedor. Ahora nos toca crear las tablas que tienen dependencia, ¿ya? Algunos tienen una dependencia, algunas tienen dos dependencias, y dependiendo a cuál tenga, ¿ya? A ver, ¿quién me puede decir, si se ha dado cuenta del orden lógico, qué tabla me tocaría crear sí o sí ahorita, después de haber creado cliente, proveedor? ¿Cuál me toca crear por obligación? ¿Y por qué? A ver, ¿quién me puede decir? Sería tabla producto porque ya tenemos la tabla del proveedor, ¿Y por qué no podría crear la tabla cliente compra? porque sin producto no se supiera qué va a vender o qué va a Exacto. comprar el cliente. Sí, sí, bien, muy bien, gracias por participar. Es obvio, ¿no? Por haber, lo que dice él sí es cierto. Al haber creado la tabla producto, me habilita para poder crear esto. No puedo crear esta tabla del detalle porque me va a pedir el producto y no voy a poder poner nada. Entonces, prácticamente me veo obligado a crear la tabla producto. Entonces, el orden, miren, se dan cuenta que para crear las tablas hay un orden. El orden ideal sería cliente, luego proveedor. O primero proveedor, luego cliente, serían distintos. ¿No? Las tablas sin dependencia no importan el orden. Pero las tablas que tienen dependencia sí siguen un orden estricto. Por ejemplo, después de haber creado cliente y proveedor, me habilito esta y esta sería la última tabla que va a cerrar todo, ¿no? Que va a cerrar todo la creación. Entonces crearemos la tabla del producto, ¿ya? Y van a ver aquí algo muy interesante que les voy a mostrar. Esto es importante y esto se llama integridad referencial, ¿ya? Inclusive, al poner la palabra primary key, estamos colocando la llave primaria, ¿no ven? Les voy a mostrar esto. Miren esto. Entonces, crearemos la tabla del producto. La creación es la misma. Todo es lo mismo. El único detalle está en este valor de la llave externa. Clave ajena se llama esto. O llave foránea se le conoce. ¿Por qué eso no es como llave foránea? Llave externa le dicen. ¿Saben por qué le llaman llave externa? Ahora sí vamos a hablar de ese término. Esta es la llave primaria. Este valor de aquí es otro valor de la llave. Pero como es copia de este de acá, entonces le llaman llave externa o clave externa. Esos valores son clave. ¿Por qué externa? Porque son claves de otra tabla. ¿Cuál? De esta. Entonces le llaman clave externa también. ¿Ya? No hay problema. Llave copia también le dicen otros, pero se refiere a eso. Ya lo hemos entendido aquello. Entonces hay un detallito aquí que les voy a mostrar. Y si entendemos aquello ya está fácil. Es lo último que nos falta para poder crear todas las tablas de una base. Entonces vengo aquí y ahora va a estar tabla producto. Entonces, créate table, aquí no, créate table, producto, ahí está, ¿no? Producto, listo, ahí está. Voy a venirme más acá abajo, puedo bajarlo y le ponemos, perdón, abrimos paréntesis. Y ahora aquí pondríamos los atributos. Primer atributo de la tabla producto, ID producto, ahí está. Entonces aquí vendría ID-producto. Y de guión bajo producto. ¿Qué tipo de datos va a ser? Int. Hemos dicho que vamos a trabajar con int. Y de producto, aquí va a estar int.
es mi llave primaria, por lo tanto le pondríamos ¿qué? Pues primary key, ¿no veo o no? Primary key, listo. ¿Le voy a dar autonomía, sí o no? Sí, le daremos autonomía, entonces va a ser identity de 1,1. Listo, él va a empezar en 1 y va a incrementarse en 1 también. Listo, con esto estoy diciendo que el valor de esta llave primaria lo va a poner SQL Server automáticamente bajo el siguiente criterio. Empieza en 1 y se va a incrementar de 1 en 1. Listo, no olvido. Siguiente columna va a ser el nombre. Entonces, el nombre del producto. ¿El nombre del producto qué será? Un varchar, ¿no? A leguas. Entonces aquí va a ser un varchar. ¿De cuánto le ponemos? Un varchar de, a ver, un nombre de algún producto, ¿cuánto mínimo de caracteres tendrá? ¿Unos 50 caracteres? Digamos que hay algunos exagerados, 70 le pondremos, ya 70 caracteres, demasiado amplio inclusive, ¿no? Pero hay que un poquito exagerar siempre, ¿ya? Listo. El nombre del producto, 70 caracteres, ya. El código del producto, ya. Si nosotros observamos, el código también va a ser, ¿qué? Un varchar también, ¿no? Entonces aquí ponemos código, que va a ser un varchar de, no sé, le pondremos 20 ahí, ¿no? ¿O no? Exageraremos un poco, ¿listo? Ahí está. Sigue el precio unitario. Aquí viene algo importantísimo. Atender, el precio unitario. Precio guión bajo unitario. Ya, aquí está. ¿Qué tipo de datos será el precio unitario? Parecería ser int, ¿no? ¿Qué opinan? Parecería ser int ahí. Les voy a decir algo, no es un int ahí. Tal vez nosotros no manejamos dinero, ¿no? Pero si hablamos ya de contabilidad, de algunas cosas, entonces en ese caso, el dinero no se maneja así. ¿Qué le faltaría aquí, por ejemplo? A ver, ¿quién ha manejado dinero en algún momento? Y aquí le falta algo muy importante. O así estará bien. Ya. Lo que nos faltaría aquí a nosotros manejar sería la parte de los centavos, sí o sí. ¿Ya? Está bien que sea 150 bolivianos, pero cuando hablamos nosotros de dinero, sí o sí tiene que haber la cantidad de centavos más. En otras palabras, en vez de estar 150, ¿qué tendría que ser 150,00? Indicando que no hay centavos, ¿sí o no? ¿Alguna vez has visto las facturas? Siempre te ponen así, ¿no ve? Para saber que no hay centavos. Tiene que estar sí o sí aquello. ¿O estoy mintiendo? Entonces, no puede ser un valor entero, ¿ya? Porque por más que tus productos, algunos me dijeron eso, int es, ¿por qué? Porque yo vendo sin centavos, siempre vendo en un valor entero. Ya puede ser, pero por más que sea así, siempre debe ir 00 para indicar la cantidad de centavos, que no tiene centavos, ¿sí o no? Ahora, ¿qué pasaría si una empresa quiere vender productos con, digamos, por ejemplo, la leche cuesta 5.50? Si tú le pones entero aquí, si tú le pones entero, nunca vas a poder representar 5.50, porque ¿cómo sería 5.50 en valor numérico? ¿Cómo sería, jóvenes? 5.50, ¿cómo es? 5,50 centavos, ¿sí o no? ¿Se está entendiendo? A ver, razonen y piensen así. Así es, ¿no veo? No, sería Sí, sí, 5, ¿no ve? 50, 5, con 50 centavos. Por eso los decimales indican la cantidad de centavos, ¿o no? Entonces no le puedo poner entero ahí al precio unitario porque le estaría limitando la cantidad de centavos. Toda empresa casi siempre vende con algún producto que cueste centavos. Si todos sus productos son enteros, igual, si todos sus productos eran enteros, siempre debe representarse coma 00, indicando que no hay centavos, siempre así. Eso es la norma monetaria, ¿no? En este caso es que nosotros no estamos acostumbrados a aquello. Por lo tanto, no puede ser entero, ¿ya? Si queremos manejar nosotros valores y sobre todo en dinero, jóvenes, el tipo de dato adecuado puede ser un money. Hay un tipo de dato money en ese SQL Server, ¿ya? Pero en este caso, los voy a indicar que si es dinero, nos conviene trabajarlo con el tipo decimal.
Cuidadito que me pongan float. Se muere si le ponen float. ¿Ya? ¿Saben por qué pasa esto? Esto ocurre por lo siguiente. ¿Dónde están los tipos? Voy a explicar esto. El float, guarda un número de esta forma. Digamos 5, aquí. Aquí digamos, ¿no? 5, esos decimales. Y ahí está. Entonces, el float guarda, sí, guarda más de un decimal, guarda varios decimales, ¿ya? Y alguna vez he visto este problema, en algunas bases de datos jóvenes he visto este problema yo, ¿ya? ¿Saben qué pasa? Lo han trabajado el dinero como flotante. El problema ocurre en este número. El flotante va a guardar más de dos de un decimal, ¿ya? Si nosotros nos ponemos a pensar y hablamos de dinero, jóvenes, el valor numérico del dinero solamente sería de esta forma. O sea, en otras palabras, ¿cuántos decimales tendría que tener el valor numérico? Solamente dos, ¿no ve? Tendría que ser, digamos, 5, digamos, 50 centavos, ¿sí o no? Aquí lo voy a poner lo mismo. Ahí. Pero no puede tener más de dos decimales, ¿sí o no? Pero el float guarda sí. Como no tiene la posibilidad de especificar la cantidad de decimales, sí podemos, en ese caso, sí podríamos decirle dos decimales, pero como él guarda más de dos decimales, entonces puede ser que haya este problema. Y al tener más decimales, aquí va a pasar, aquí va a pasar algo importante. Aquí va a pasar algo muy importante. Esto con esto son dos cosas completamente diferentes en matemáticas. ¿Ya? ¿Saben qué va a pasar? Ahí, a ver, ¿quién me puede decir qué pasaría ahí? Y he visto yo este problema en algunas bases de datos. Si tienes altos decimales, ¿qué va a pasar? Es como se diría ahorita, este número decimal, quiero convertirlo solamente a dos decimales. Pero para convertir a dos decimales, ¿qué tiene que hacerse? En un valor decimal así. Tú no puedes decir, ah, ya quiero convertir a dos decimales, entonces lo borro esto y ya está. Tú no puedes hacer eso en este número. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué regla aplicamos ahí? Las reglas del redondeo, pues jóvenes, o no, o estoy mintiendo. Si quiero convertir a dos decimales, este número que es enorme, la matemática lo va a empezar a redondear. Y hay una regla de redondeo. Solamente viendo este 9 acá, si quiero convertir a dos decimales, este se va a convertir de esta forma. Entonces, por eso me atrevo a decir que este y este no son lo mismo. ¿Sí o no? ¿O estoy mintiendo, joven? Entonces, ¿qué está pasando aquí? Este es un error garrafal en bases de datos. ¿Por qué? Porque prácticamente que lo que tú pensabas que era 50 centavos se ha convertido en 51. Y cuando tú hagas tu arqueo, en otras palabras, va a faltar un centavo, 10 centavos va a faltar. Alguien puede decir, ay, 10 centavos, sí, pero a ver, hacer el arqueo de 10 años o de 5 años, digamos que tú vendes a mil, en ese caso, personas al día, entonces de 10 centavos se va a ir acumulando y eso es una pérdida, ¿sí o no? El sistema va a arrojar un valor y en dinero físico va a haber otro valor. Entonces, ¿qué pasa con 10 centavos? Yo sé que al final han cobrado solamente 5.50, pero este uno ha aparecido por el problema de que has querido trabajar con el valor flotante. Entonces, el tipo de dato adecuado para manejar dinero, una alternativa. Hay un tipo de dato money, ¿no? No sé si maneja nuestra estructura. Hay un tipo de dato llamado money en SQL Server, pero para nosotros el tipo ideal va a ser el decimal, ¿ya? Va a tener que ser un decimal. ¿Por qué digo que va a tener que ser un número decimal? Es que la ventaja del decimal frente al floor es que al decimal le podemos especificar la cantidad entera y la cantidad decimal. En cambio, el float va a guardar n decimales y cuando lo quiera convertir en dos decimales nada más, va a aplicar redondeo y eso no nos conviene, ¿sí o no? ¿Se entiende, jóvenes? Sí, Inge. Entonces, decimal. ¿Ya? Entonces me vengo aquí, no puede ser float, va a ser un decimal. Decimal. ¿De cuántos dígitos? La parte entera. La parte entera la cantidad de dígitos en la parte entera va a variar de los productos que vendamos. Si yo vendo computadores o productos enormes, entonces le puedo poner 10 dígitos, 15 dígitos y demás, ¿no ve? Dependiendo. Entonces le puedo poner 10 dígitos, digamos, ahí está. Pero ahora, en el valor de los decimales, ¿cuántos decimales le tengo que poner ahí?
¿Solo cuántos? Dos. Solo 2. Entonces, esa es la ventaja. Le voy a decir 2 decimales nada más y no va a aplicar ni redondeo ni nada. Entonces, aquí voy a poder manejar centavos de manera correcta, ¿no? La parte entera va a variar. No siempre va a ser 10 dígitos. Voy a poner 5 también, ¿no? Como les digo, la parte entera va a variar dependiendo al precio o a mi producto más caro que tengo en mi empresa, ¿no veo, no? Tal vez vendo productos bien caros, entonces que cuesten varios dígitos, entonces va a ser 5. Le voy a poner 10 dígitos, que sea exagerado, sería un valor ya arriba de millones, ¿no? En este caso, sería lo suficiente en este caso. Pero aquí no importaría qué valor le pondríamos, pero para especificar moneda y no tener el problema del redondeo que hemos explicado aquí, 2 decimales. ¿Listo? Entonces, para moneda, nos convendría trabajar sí o sí con un decimal, con 2 en la parte, de 10, de aquí le hemos puesto 10, ¿no? Pero únicamente 2 decimales. ¿Listo? Espero que se haya entendido aquello. Ya está. ¿Listo? Muy bien. Entonces, esto es moneda, ¿no? Ahora aquí, seguimos. ¿Dónde estábamos? Aquí, seguimos. Precio unitario. Stock. Ah, nos faltaría crear la columna del stock. ¿El stock qué tipo de datos será? ¿Le pondríamos decimal también? No, no creo, ¿no? El stock sí podría ser entero, ¿no veo o no? Difícil que le pongamos decimal. No vas a decir, tengo una leche y media, así como es media leche, una mitad abierta, si te venden. No hay, no ve. Peor si le ponemos float. Entonces el stock sería entero, por naturaleza, ¿sí o no? ¿Qué sigue? Ah, ya, aquí viene, ahora sí seguimos a lo siguiente. Atiéndame, por favor. Atiéndame biencito esto. Y de proveedor, dice. Ahí sí. Entonces le ponemos, el nombre de la columna no va a cambiar, va a ser ID guión bajo proveedor. ¿Qué tipo de datos va a ser esta llave? Va a depender. Como esta columna es copia de esta otra, entonces el tipo de dato que tenga esta columna tiene que ser del mismo tipo que sea esta, si no va a variar. Entonces, ¿qué tipo de datos ID proveedor? ID proveedor es int, entonces este va a tener que ser int también. ¿Se entiende? No le pongan a ojos cerrados int aquí, ¿ya? Tienen que verificar siempre que, como esta es una llave copia, entonces el tipo de dato de aquí es el mismo que está acá para que pueda copiarse, ¿ya? A veces pasa que le cambiamos aquí. Hay un tipo de dato llamado big int, que es un tipo de dato más grande. Entonces tú tienes que poner el mismo tipo acá. Ya en este caso no hay problema. Le ponemos int, porque para todas nuestras llaves hemos puesto int. No va a haber problema ahí. Más adelante van a darse cuenta de aquello ustedes. Entonces, en este caso, este es int, entonces este va a tener que ser int también, porque el valor de aquí se va a copiar acá. Cuidadito que le quieran poner aquí varchar. Si le pones varchar, no va a ser posible una copia, porque este valor no se puede copiar en una columna que tenga otro diferente tipo de dato. Error, ¿no ve? Entonces va a ser int también. ¿Listo? De esta forma estamos creando la tabla del producto. ¿Hasta aquí se entiende? Sí, Inge. Ya. Ahora quiero que me entiendan bienísimo lo que estoy explicando. Voy a explicar ahorita. Se llama integridad referencial. Voy a crearla. Hasta aquí se ha creado la tabla de producto sin ningún problema. ¿Ya? Pero recordemos que esta línea que vemos aquí, jóvenes, esta línea que vemos aquí, parecería no tener significado. Sirve, significa algo muy importante esta línea de acá. ¿Ya? Miren, lo voy a crear la tabla producto. Selecciono esto, lo voy a ejecutar. Miren, tabla producto, lo ejecuto y se va a crear sin ningún problema. Me vengo aquí y lo voy a refrescar y ahora van a ver esto. Vamos a ver que tenemos la tabla del producto. Base de datos, empresa, tabla, producto. Listo, ya está. Les voy a enseñar ahora a crear un diagrama, ¿ya? Atiéndame esa parte. Dice diagrama de la base de datos. Este diagrama de la base de datos es como crear de forma gráfica cómo están las tablas. Este diagrama que está aquí sirve para ver cómo está nuestra base de datos y quién con quién tiene relación y demás. Les voy a mostrar esto. ¿Cómo se crea un diagrama? Clic derecho le van a hacer aquí y le ponen nuevo diagrama de la base de datos. Le van a poner sí aquí. Les va a aparecer todas las tablas que están en este momento en esa base de datos que están, en este caso, que han seleccionado, que sería empresa Unitex. Lo voy a actualizar. Siempre actualicen ya. Siempre actualicen. Selecciono las 3 tablas. Son las únicas 3 que tengo. Miren, estas mismas 3 me muestra aquí. La voy a agregar y ahora en este momento se va a ver de esta forma. Miren,
Ya la estamos viendo como nuestras primeras clases, ¿no? Las bases de datos relacionales son tablas relacionadas. Y aquí están las tablas, solamente que sus atributos no están en formato horizontal, sino en formato vertical, pero sé que son las tablas. Ya aquí. Algo muy interesante que no está pasando aquí es lo siguiente. Se supone que son tablas relacionadas. En mi gráfica de mi diagrama relacional hay una línea de relación entre producto y proveedor, indicando que este valor se copia aquí o que aquí se copia esta llave. ¿No veo o no? Pero no me muestra eso aquí. Aquí está proveedor y aquí está producto. Y parecerían ser llaves o tablas completamente independientes. Aquí, jóvenes, nos falta algo que se llama integridad referencial. En otras palabras, estas dos tablas, al no tener esta línea, que parecería un chiste ponerlo, al no tener esta línea de relación, indican que no tienen integridad referencial. ¿A qué me refiero esto? Ya, esto es bien bonito, atiéndame bien. ¿A qué me refiero con esto? Miren, voy a cerrar mi gráfica, ya lo voy a cerrar. Voy a insertar una tabla, bueno, voy a insertar un dato en producto y luego en proveedor. Quiero que vean esto. Voy a ver en proveedor, voy a darle clic derecho en proveedor, voy a editar y si ustedes observan no tengo ningún proveedor, ¿sí o no? No hay ningún proveedor, lo voy a cerrar. Voy a insertar un dato en producto, clic derecho y le voy a poner editar las primeras 200 filas y voy a insertar un producto y mire, atiéndame, vean esto. No tengo aquí no me va a permitir poner un valor, ya saben, no se asusten. Le hemos puesto identity al producto, ¿no veo o no? Y al haberle puesto identity, ya sabemos que va a ser automático. Ya, no me preocupo. Nombre, digamos leche. Código, digamos que su código es ese. Precio unitario, digamos que cuesta 5 bolivianos. Y miren esto, automáticamente aquí le va a poner después el 00. Ahora, 5 bolivianos sería 5. Ahí está. Stock, tengo 120 leches. ID proveedor, el ID 5, digamos. Enter, y miren, en este momento se ha registrado. Primera cosa que observamos, esto al ponerle decimal le ha puesto el centavo. Automáticamente le pone 00 porque tiene que haber dos decimales. Entonces, significa, eso significa 5 bolivianos sin centavos. Sí o sí tiene que manejarse así la moneda. ¿Ya? El stock está bien aquí. Pero aquí hay una incoherencia bien grande. ¿Cuál será la incoherencia enorme que aquí se ha permitido y no debería permitirse? ¿Cuál creen que sea? Hemos hablado también de eso en las tablas. Y aquí estamos repitiendo, pero ya tenemos que ver lo que sí o sí no podemos cometer este error. ¿Cuál es la incoherencia acá? ¿Quién me puede decir? Sería el proveedor, Inge, porque no tenemos ningún dato registrado en su tabla. Exacto. Exactamente eso. Ya, a ver, parecía un chiste. Yo les dije eso, si me cometen esos dos, van a reprobarlo, les he dicho, ¿no es cierto? Y no era porque yo quería molestar, es lógico. Las bases de datos deben tener una integridad de lógica de datos. Si no tienen esa integridad, significan cualquier cosa. Recordemos que las bases de datos tienen que dar respuesta a las consultas de los gerentes y demás, deben transformarse, los datos deben transformarse en información que ayuden a tomar decisiones, pero esta información, si las bases de datos que nosotros creamos van a permitir este tipo de incoherencias, no van a poder dar información verdadera ni verídica, ni siquiera real, porque solamente con este dato puedo decirles, a ver, producto leche, tal su código, cuesta 5 bolivianos, tengo 120 bolivianos, 100 unidades de esta leche, que me ha vendido el proveedor 5. ¿Quién es el proveedor 5? Me vengo a proveedor, editar las primeras 200 filas, me vengo aquí. No tengo ningún proveedor 5, ni siquiera tengo un proveedor registrado. Entonces, ¿quién nos vendió esto? Esto no puede haber. Eso es ilógico. Entonces, aquí viene algo interesante, ¿ya? SQL Server tiene un código que nos permite a nosotros cuidarnos de aquello. A eso se le conoce como integridad referencial. ¿Qué quiere decir? ¿Ya? Que vamos a poner nosotros un código, ahorita vamos a aumentar un código aquí en nuestras tablas, ¿para qué? Para que SQL Server no permita nunca que se registre un dato que no tenga una integridad referencial válida. ¿Qué quiere decir? SQL Server lo que va a hacer es verificar si este código 5 que estás poniendo aquí existe acá. Si no existe ese código 5 aquí, aquí no, si este código 5 no existe aquí, no debería permitirse el registro de acá, ¿sí o no? Entonces, SQL Server tiene algunos códigos que nos permiten a nosotros mejorar ese aspecto, porque él sabe que su principio es mantener los datos íntegros, que tengan un sentido común y lógica, si no, no nos sirve, ¿ya?
Entonces, en este caso, esto no puede haber. Ahora, aquí viene una gran pregunta. Y aquí, muchas personas, y muchas bases de datos antiguas que yo he logrado ver, no tendré la experiencia enorme, pero tengo alguna experiencia suficiente para decirles que algunas personas crean sus bases de datos así, ya así. Pero ya para mí eso está mal ya. ¿Por qué? Porque si hay una relación entre esta tabla y esta tabla, sí o sí tengo que observar esta línea de relación. En este momento no la estoy observando, ¿ya? Entonces hay muchas personas que lo crean sus bases de datos. Yo he visto instituciones enormes que tenían este problema que al final no sabían qué hacer ya después. Han tenido problemas increíbles. Cuando ya ha empezado a funcionar sus bases de datos, ha empezado a fallar todo. Entonces, no, debe haber aquí debería haber una línea indicando que hay una relación, ¿ya? Entonces, algunas personas crean sus tablas así. En cierta parte no está mal, no está mal. ¿Saben dónde está el problema? El problema está de que al final, al haber creado la tabla así, ¿ya? Sin integridad referencial, ahorita vamos a poner, ahorita vamos a enseñar cuál es el código que hay que comentar aquí. En otras palabras, no está mal, pero ¿saben dónde está el problema? SQL Server dice, yo me lavo las manos, y si tú pones códigos aquí que no existen acá, es tu culpa y no la mía. Y lamentablemente los seres humanos tenemos una posibilidad enorme de cometer errores. Yo he visto bases de datos que han trabajado de esta forma, así, ¿no? Y ellos han tenido mucho cuidado en poner valores. Aquí en las palabras, aquí, no puedo poner el 5. ¿Por qué? Porque aquí tiene que ver el 5. El proveedor 5, así. O sea, han tenido mucho cuidado. Digamos aquí, así, PIL, su NID va a ser este de acá, dirección, digamos, aquí, ¿no? Dirección, digamos, Avenida Pando, Avenida Pando. Su celular va a ser, digamos, ese de acá. Digamos, ¿no? Entra, ahí está. No, el PIL es 1. Entonces aquí no tiene que ser el 5, tiene que ser el 1. Se puede corregir aquello, se puede corregir, ¿ya? El problema está en que yo tenía una empresa que yo les dije en algún momento, no hagan eso, con el tiempo les va a causar problemas. No me hicieron caso, han empezado así. A medida que vayan llenando datos, han ido corrigiendo, han ido parchándolo como se pueda para dar solución a los problemas. Pero lamentablemente con el pasar del tiempo se les ha ido. En un año se ha ido 2, en el otro se ha ido 3, 5, y ya está, fritos después. ¿Por qué? Porque ha causado muchos problemas aquello. Y era justamente con productos caros que compraban ellos. No sabían de quién han comprado. No tenían ni siquiera, no sabían de quién han comprado. No sabían de cuál era su factura no había. O sea, increíblemente problemas enormes que les ha acarreado el hecho de que manejan así la información. Ahora, aquí les pregunto a ustedes, ¿qué les conviene? ¿Les conviene que ustedes se preocupen por esto o les conviene que SQL Server les proteja? Les diga, ya, que el valor que pongas aquí existe acá. Si pones un valor erróneo que no te permite registrar, ¿qué les conviene? Que nos proteja, ¿no veo o no? ¿Cómo hacemos aquello? ¿Cómo hacemos que SQL Server me proteja de no poner valores incoherentes en esta parte de acá? Para eso se pone un código que se llama, en este caso, integridad referencial, se llama, ¿ya? ¿Cómo lo voy a poner aquí? Después de que tú hayas puesto todos los atributos acá, lo que vas a hacer es Enter, y luego aquí le vas a poner lo que sería, en este caso, le vas a poner lo que sería, acá le ponemos el siguiente código. Se pone for IGNK, así, for IGNK se llama, for IGNK, for IGNK, abrimos paréntesis, y dentro de los paréntesis, atender bien esto, dentro de los paréntesis se pone, dentro de esta tabla, quién es, en este caso, en dónde se copia la llave, en este caso, externa, ¿ya? A ver, ¿cuál de todos estos atributos se copia? En otras palabras, aquí, está en esa tabla. ¿En dónde se copia? Aquí se copia, en esta columna. Entonces ponemos for k y aquí le pongo este nombre que está aquí, ¿ya? Sin equivocarse en el typeo, tal como está. Entonces aquí pondríamos id-proveedor. Estoy diciendo que aquí se va a copiar el valor, no aquí, aquí. Luego se pone la palabra referencias, ¿ya? Referencias, ¿qué significa referencias? ¿Ya? Indicando de dónde voy a sacar el valor. ¿De dónde voy a sacar el valor que se copia aquí? Entonces, si yo veo mi gráfica, el valor se saca de esta tabla. Este valor de aquí. Entonces, como es un valor externo, primero tenemos que poner, en este caso, el nombre de la tabla. En este caso va a ser
proveedor. Entonces aquí ponemos referencias, le ponemos el nombre proveedor, abrimos paréntesis y proveedor sería toda esta tabla. Ahora tengo que especificar de toda esta tabla cuál es el valor que se va a ir a copiar aquí. Entonces, ¿cuál es? Es ID proveedor también. Entonces dentro de los paréntesis ponemos ID guión bajo proveedor. ¿Listo? Cerramos los paréntesis y ya está. Entonces, con esto estamos diciendo nosotros lo siguiente. Estamos diciendo que aquí, foreign key, llave foránea, llave externa, estoy diciendo, que la llave externa es ID proveedor. ¿Quién es? Es esta columna. Y está bien. Es esta columna. Está bien. ¿De dónde saco el valor? Referencias. ¿Desde dónde viene ese valor? Dice, ya. Ese valor viene desde la tabla proveedor, esta columna. Entonces, miren, referencias. Ese valor viene desde la tabla proveedor y entre paréntesis la columna ID proveedor. Entonces, con este código estamos especificando que, en otras palabras, este valor es un valor que viene desde ese valor. Por lo tanto, el valor que pongas aquí debe existir acá. ¿Se entiende, jóvenes, este código? A este se le conoce como integridad referencial. Voy a Sí, se borrar, entiende. voy a borrar las tres tablitas. Se me va el tiempo, es muy corto el tiempo. Voy a borrar las tres tablas, ¿ya? Puedo borrar las tres, no hay ningún problema, ¿ya? Voy a borrar las tres tablas y las voy a volver a crear. Obviamente porque tengo el código, ¿no ve? Eliminar. Voy a crear las tres. Listo, ahí está. Ahora sí. Voy a crear la tabla cliente. Voy a crear la tabla cliente. Verifico, estoy ahí, no hay ningún problema, se creó. Voy a crear la tabla proveedor. Vengo aquí, la ejecuto, se creó. Voy a crear la tabla producto. Pero ahora la tabla producto tiene su llave foránea. Ejecutamos y ya está. Quiero mostrarles ahora la diferencia. Actualizamos esto. Base de datos. Empresa Unitex. Ahí está. Diagrama de la... bueno, perdón. Tablas. Están las tres tablas. Quiero mostrarles el diagrama ahora. Voy a crear el diagrama y van a notar la primera diferencia. Voy a crear el diagrama de la base de datos. Voy a graficar los... Y miren ustedes que ahora la tabla proveedor con la tabla cliente tiene una línea de relación. Lo que no había, indicándome que esta se relaciona con esta otra de acá. Y esto es lo mejor. Y esta línea significa, esta línea ha aparecido gracias a la integridad referencial, a este código que acabamos de colocar. Ahora quiero que vean la inserción de productos. Voy a insertar, yo sé que en proveedor no hay nada. Miren, voy a ver que en proveedor no hay nada. Ahora voy a insertar en producto. Aquí voy a insertar en producto y aquí. Sabemos que aquí me va a bloquear porque está con el identity, nombre, digamos, leche. Su código va a ser ese de ahí. Precio va a costar 5 bolivianos. Stock 120 y de proveedor 5. Y miren esto. Enter y ahí está. No me va a permitir insertar nunca ese producto. Hace rato me permitió. Claro, hace rato me permitió porque no había integridad de no había esto. Ahora ya hay. Ahora, automáticamente SQL Server me protege de que no ponga un valor incoherente aquí porque SQL Server ya sabe. Le hemos puesto foreign key y dice, protegerme de que yo cometa un error. Yo soy humano, yo me puedo equivocar, entonces él me protege. Y miren, vamos a entender el mensaje de error. Dice clarito, miren, aquí está. Mensaje de error, instrucción insert en conflicto, restricción foreign key. Automáticamente cuando ustedes lean la palabra foreign key, significa que el error está en que este valor, como no existe aquí, ese valor como no existe acá, ¿dónde está? Este es en proveedor, ¿no? Proveedor, aquí está. Como este valor de ahí no existe en un proveedor, no te va a permitir insertar. No te va a permitir insertar por más que quieras, ¿ya? A ver, voy a insertar un proveedor, digamos PIL, NIT, S, dirección, avenida, digamos Pando, 33 celular, 70, 47, SDI, Enter, ahí está, acabo de registrar. Ahora, alguien puede pensar aquí, ay, registraremos. Pero acabo de tener un proveedor, acabo de registrar un proveedor, sí, pero en este momento te sigues equivocando. ¿Por qué? Porque el proveedor que acabas de insertar tiene la llave 1 y tú quieres insertar el 5. Sigue habiendo error. Ese QLSR me protege ante todo eso. Entonces, si le pongo 1 aquí, ¿se podrá registrar? Sí, porque este valor 1 sí existe acá. Entonces, ahí sí hay criterio. Bueno, vamos a ver que aquí ahora sí se va a permitir el registro de este valor de acá. Sí se ha permitido. ¿Pero por qué se ha permitido ahora? Porque ahora sí es coherente. Ahora sí existe un proveedor que tenga este valor 1. Pero si le ponía 5 o otro valor diferente, no se puede permitir. Entonces, gracias a que nosotros acabamos de insertar, acabamos de poner en este caso la integridad referencial a partir de este código, entonces SQL Server me protege de datos incoherentes. Me conviene que me proteja 10,000 veces, les conviene que les proteja. ¿Se entiende, jóvenes?
¿Se entiende? Para terminar, Sí, Inge, se entendió. ya. Ahora voy a crear la tabla cliente compra, ¿ya? Aquí lo mismo, esto más rapidito. Créate tabla cliente compra. Cliente guión bajo cliente compra es así, cliente guión bajo compra. Ya saben que no puedo ver dos palabras separadas por un espacio en blanco. Entonces, estoy usando el guión bajo. Cliente compra es. Abrimos los paréntesis, agarramos y aquí está. Primer atributo, ID detalle, ID detalle. Detalle cliente compras, ¿no? Entonces aquí, detalle guión bajo cliente compra. Entonces aquí va a estar aquí. ID guión bajo detalle, que va a ser int, es mi llave primaria, va a ser primary key, ¿no veo o no? Aquí va a estar primary key, aquí va a estar identity de 1,1, 1,1. Primero ponemos todas las columnas, ¿ya? Hay que poner todas las columnas primero. Luego viene ID cliente, que es una llave externa, que va a ser int, ¿no? Entonces aquí va a estar ID-cliente, que va a ser int, listo, coma. Luego, ¿qué viene? ID producto, que también es una llave externa. Si se dan cuenta, esta tabla tiene doble dependencia. ¿Puede tener doble? Sí. Entonces aquí va a venir ID cliente, aquí va a tener ID producto. Entonces aquí va a estar ID producto. ID-producto. Listo. Que también va a ser int. ¿No veo o no? Luego, ¿qué sigue? La fecha, dice. Aquí está. Entonces aquí le pondríamos la fecha de la compra. ¿Qué tipo de dato le pondríamos a la fecha? Le voy a poner date time. Date time sería la mejor opción acá. ¿Por qué? Porque prácticamente tengo que guardar la fecha y como hablamos de una compra, me convendría saber a qué hora exacta también se ha vendido. Entonces, que se guarde la fecha y la hora. ¿Sí o no? Me conviene. Date time. Y después la cantidad. Venimos aquí con cantidad. ¿Listo? Y la cantidad va a ser un int. ¿No veo o no? La cantidad va a ser un int. Entonces, aquí le ponemos cantidad int, coma, y ya está. Con esto habríamos terminado. Pero me faltaría algo más. Por favor, regálenme 10 minutitos más de su tiempo, ¿ya? Van a disculpar que se extienda así la clase. De todas maneras, necesitamos aprender, por favor, ¿ya? 10 minutitos más, se me acabó el tiempo. Y acabamos la clase con el ejercicio completito para que tengan tarea también, ¿ya? Bueno, por favor, mismo enlace conecta. Muchas gracias.